Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por seguir aquí con nosotros. Me confirman, por favor, sean tan amables si me están escuchando correctamente. Perfecto, sí, listo. Bien, vale. ¿Todos me escuchan y me ven correctamente? ¿Me confirman, por favor? Sí, ok. Listo. Entonces, ayer habíamos finalizado de revisar todas las normas internacionales o hacer la presentación de las normas internacionales. Y lo que nos resta a nosotros, básicamente, es hablar solamente del sistema integrado de gestión, hacer la presentación de los tipos de requisitos que vamos a estudiar y luego ya cerrar, digamos, con broche de oro esta primera etapa, que es la etapa de contextualización, pues la etapa de términos y definiciones fundamentales para inmediatamente empezar a revisar ya lo que es el contenido y la aplicación de las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos inmediatamente a hablar acerca de qué es un sistema integrado de gestión. Digamos que en su momento yo les había comentado, ya les había dicho que un sistema integrado de gestión será aquel sistema de gestión que haya sido construido o que se haya constituido a partir del uso de dos o más normas internacionales. ¿Listo? Así técnicamente lo definen las normas internacionales. Repito, un sistema integrado de gestión será aquel sistema de gestión que se haya construido, que se haya constituido a partir de la adopción de dos o más normas internacionales. ¿Listo? Dado que nosotros vamos a estudiar, digamos, conjuntamente 5 sistemas de gestión, cabe la posibilidad, por supuesto, que de esos 5 sistemas de gestión se puedan construir uno solo. Bien, dado que, como ya lo hemos visto en la presentación de todas las normas internacionales, estos sistemas de gestión tienen muchísimos elementos en común. Recordemos estos elementos en común: la prevención, la mejora continua, el cumplimiento de requisitos, el pensamiento basado en riesgos, por ejemplo, entre otros elementos que hacen factible o que hacen que exista la posibilidad de que se pueda construir un solo sistema de gestión a partir de la unificación de todos los sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar. Cuando las empresas crean o pretenden crear un sistema integrado de gestión, su objetivo fundamental es que exista uno solo. ¿Bien? Que es lo que en algún momento algunos de ustedes me preguntaron, o una compañera de ustedes recuerdo que me preguntó o nos comentó que en la empresa donde ella trabaja tienen 3 sistemas de gestión independientes. La idea, como se lo dije en ese momento, la idea es que exista uno solo. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de controlar, es mucho más sencillo de administrar, es mucho más sencillo, digamos, tener una idea de su funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y recuerdo que esta compañera nos decía que por las partes interesadas con las que se involucra o con las que tiene interrelación la organización, pues por esa razón se estaban llevando los 3 sistemas de manera separada o de manera independiente. ¿Bien? Pero la idea es que exista un solo sistema de gestión. La idea es que exista una única sistemática de implementación para que todos los sistemas que van a ser parte de dicho sistema de gestión se puedan aplicar y por ende esa integración o esa unificación de criterios de actuación funcione
y además eso se demuestre o se refleje en el desempeño del sistema de gestión y garantizarse de que dicho sistema pues sea conforme a las normas internacionales o dichos sistemas de gestión, a pesar de que están funcionando bajo una única sistemática de implementación, pues todos funcionen acorde a las normas internacionales que se han utilizado precisamente para la implementación o la integración de esos sistemas de gestión. Bien, ok. Entonces, aquí hay unas ventajas o aquí hay unos beneficios que, digamos, implican la implementación o la constitución de un sistema integrado de gestión. Por ejemplo, va a haber una mayor alineación con la política y estrategia de la organización, porque en ese caso, como vamos a hablar de 5 sistemas de gestión, gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la inocuidad alimentaria y gestión del compliance o el cumplimiento de requisitos legales, la empresa en ese caso va a poder tener una perspectiva mucho más completa del accionar de su actividad económica. Es decir, van a poder medir la competitividad desde muchos más ángulos, desde muchas perspectivas, y esto le brindará muchísima información para que la empresa pueda mejorar su desempeño, pueda cumplir con los objetivos y metas y aporte también al pilar fundamental de la sostenibilidad, se garantice el cumplimiento de los requisitos legales que son aplicables, se eviten la materialización de prácticas delictivas o prácticas que vayan en contra de el cumplimiento de los requisitos legales, la prevención de lesiones, el deterioro de la salud de los trabajadores, la seguridad de inocuidad alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? También va a haber un aumento en la eficacia, dado que todas las facetas se van a poder integrar y se van a poder ejecutar siguiendo los mismos criterios de actuación. ¿De acuerdo? Es decir, las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar se van a poder unificar y eso hace o lleva a la organización a generar criterios unificados de actuación para que a partir de la realización o aplicación de uno de esos criterios tenga o se replique en los demás sistemas de gestión de manera simultánea. Más adelante se los voy a mostrar. También va a haber una simplificación y una minimización de la documentación y registros, claro, porque si nosotros pretendemos implementar, por ejemplo, 5 sistemas de gestión por separado, eso se va a multiplicar por 5 la cantidad de documentos y de información documentada que se tenga que controlar. Entonces, obviamente, esta situación aumentaría la probabilidad de que no se tenga un control adecuado sobre un control y una administración adecuada sobre esa información documentada. Bien. En cambio, si nosotros estamos hablando de un sistema, un solo sistema de gestión, en este caso estaríamos hablando de un sistema integrado de gestión, pues prácticamente toda esa base documental quedaría unificada. Por ejemplo, perfectamente, en vez de formular una política de calidad, una política ambiental, una política de seguridad y salud en el trabajo, una política de seguridad y inocuidad alimentaria y otra política de compliance o de cumplimiento de requisitos legales, pues ya tendríamos básicamente 5 políticas que controlar y además 5 políticas que hay que garantizar su cumplimiento a total cabalidad, como ya lo hemos dicho en otras sesiones. Entonces, en vez de tener 5 políticas por separado, es absolutamente factible crear una sola en la que se contemplen todos los compromisos o todas las directrices que las normas internacionales exigen, es decir, que se le exigen a los miembros de la alta dirección que deben tener en cuenta para poder elaborar, para poder formular y documentar correctamente la política del sistema de gestión. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, el sistema integrado de gestión lo que va a hacer es recoger, aglomerar, agrupar, unificar todos los sistemas de gestión que existan en la organización para que se puedan ejecutar, para que puedan funcionar aplicándose los mismos criterios de actuación. ¿Listo? Va a haber una reducción de costos por la optimización de los procesos, tiempo y recursos asignados
al sistema, la misma historia. La cantidad de tareas, la cantidad de actividades que puedan materializarse dentro de la formulación de un sistema integrado de gestión se van a reducir, porque perfectamente la realización de una sola actividad va a tener réplica en todos los sistemas de gestión. Por lo tanto, no se tendrá que realizar la misma actividad en 5 sistemas de gestión por separado, sino que una sola actividad va a tener réplica en todos los sistemas de gestión y al mismo tiempo. Por ejemplo, sin ir más lejos, las normas internacionales establecen la obligatoriedad de que las empresas tienen que auditar el sistema de gestión al menos una vez. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros contamos con un sistema capaz de aglomerar 5 normas internacionales, eso querría decir que tendríamos que auditar cada sistema de gestión por separado si nosotros, digamos, alineáramos estrictamente con las normas internacionales. Eso significaría que tendríamos que auditar el sistema de gestión de la calidad, tendríamos que auditar el sistema de gestión ambiental, tendríamos que auditar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tendríamos que auditar el sistema de gestión la seguridad nuclear alimentaria. Tendríamos que auditar el sistema de gestión de compliance, es decir, tendríamos que auditar o tendríamos que realizar el ejercicio de la auditoría 5 veces. ¿Bien? Y en el fondo, como se los expliqué a ustedes el día de ayer, independientemente del sistema de gestión que se vaya a auditar, el ejercicio de la auditoría es el mismo para todos. Por lo tanto, al existir un sistema integrado de gestión, pues se puede realizar una sola auditoría capaz de evaluar simultáneamente los 5 sistemas de gestión, sin la necesidad de que se tengan que hacer 5 veces el mismo ejercicio. Por eso, la idea de los sistemas de gestión es eliminar y evitar duplicidades. Y las duplicidades de las que hablan las normas internacionales son precisamente esas. En vez de realizar 5 auditorías, es decir, repetir el ejercicio 5 veces, entonces unifiquemos o integremos los sistemas de gestión y hagamos una sola auditoría que va a tener alcance, que va a tener réplica en los 5 sistemas de gestión al mismo tiempo. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirma, por favor? Edesio, hay un número máximo de sistemas de gestión que se pueden agrupar. Edesio, hay 39 normas bueno, hay más de 30, hay más de 40 normas internacionales que hablan de sistemas de gestión, por lo tanto todos se pueden integrar. No hay un número máximo, no hay un número máximo. De 2 en adelante, los que quiera integrar la organización, los que quieran. Pueden haber 10, 20, 30, 40, 50, adoptar todas las normas ISO que existen o que, digamos, estarían acorde con la actividad económica de la organización, porque esa es otra cosa que hay que ver. Por ejemplo, hay normas internacionales que son exclusivas para el sector alimentos, como la norma ISO 22000. Hay normas internacionales que están o son aplicables al sector educación, es decir, solo instituciones educativas pueden aplicar esas normas. Hay normas internacionales aplicadas solo a los laboratorios y así sucesivamente. ¿Bien? Esas normas, para que ustedes lo sepan desde ya, son normas sectoriales, es decir, ciertas empresas con cierto tipo de actividad económica pueden aplicar esas normas internacionales, pero no significa que las empresas que vayan a adoptar esas normas internacionales no puedan integrar el resto de normas. Me explico. Supóngase que todos nosotros hacemos parte de una institución educativa, ¿sí? Y resulta que nosotros hemos decidido implementar, por ejemplo, la norma ISO 21000. Permítame un segundo. Hay una norma para un sistema de gestión de calidad de las instituciones educativas. Ya se las muestro que yo la tengo por aquí. Permítame unos segundos, por favor. Un segundo. Y ya les confirmo el dato. Permítame un momento. Acá tengo el listado. Ah, acá está. Ya se las muestro, muchachos. Ya se las proyecto en la pantalla. Aquí está. Acá está. Listo. Ok. Permítame un segundo.
Y ya les comparto la imagen. Muy bien. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando lo que les muestro en pantalla. ¿Sí? Bien. Ok. Miren, aquí la vamos a resaltar. La norma ISO 21001 del año 2018, esa que les acabo de resaltar en color amarillo. Supóngase que todos nosotros hacemos parte de una institución educativa y queremos adoptar esa norma internacional, la 21001, que es aplicable solamente para organizaciones educativas, que es un sistema de gestión enfocado a organizaciones educativas. ¿Listo? Entonces, nosotros implementamos esa norma internacional, pero el hecho de que nuestra entidad u organización educativa implemente una norma sectorial, es decir, una norma del sector educación, eso no le impide adoptar el resto de normas internacionales. ¿Me hago entender? Es decir, por el hecho de que una organización de X o Y sector económico decida aplicar una norma internacional sectorial, es decir, que solamente sea compatible con su actividad o directamente compatible con su actividad económica, eso no significa que pueda adoptar o pueda integrar el resto de normas internacionales. Perfectamente, una institución educativa que decida implementar la norma ISO 21001 puede integrar a ese sistema de gestión, la 9001, 14001, 45001, 37001, 37301, 27001, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si la institución educativa tiene una cafetería o les suministra alimentos a los estudiantes, puede perfectamente adoptar también la norma ISO 22000. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Lady, una pregunta, pero la financiación para adoptar la norma ISO 22000 y certificarse si un colegio público escasamente llegan recursos. Lady, esa es una decisión. Es decir, la alta dirección cuando toma la decisión de que van a adoptar estas normas internacionales, deben ser conscientes de todos los recursos que se deben asegurar, incluyendo los recursos económicos. Eso no es una decisión que se toma al azar, pues no es una decisión que la toman a la ligera. Muchas organizaciones, por ejemplo, me han contactado a mí, les explico, les diagramo todo lo que tienen que hacer y al final son ellos los que toman la decisión porque hacen una evaluación o yo les ayudo a hacer una evaluación de costo-beneficio, se reúnen con su equipo financiero y contable para tomar la decisión de iniciar o no el proceso. Entonces, las decisiones, por ejemplo, para ejecutar un proceso de implementación de una norma internacional y certificación son procesos en donde la alta dirección revisa datos, revisa estados financieros y a partir de la revisión de esa información documentada es allí donde la alta dirección de la empresa toma la decisión si desea implementar el sistema de gestión, si cuenta con todos los recursos o simplemente no lo deciden y continúan su organización común y corriente. Entonces, esas son decisiones que toma la alta dirección, no nosotros, ¿vale? Profe, ¿se puede certificar un proceso? Sí, Rosmario, se puede certificar un proceso, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si una organización implementó un sistema de gestión y desea certificar un proceso, lo pueden hacer, no hay problema. O cuando la organización está implementando un sistema de gestión, con gusto, con todo gusto. Si una organización ha implementado un sistema de gestión y desea certificar un sistema de gestión, ¿sí? Entonces, en este caso, el organismo de certificación va a auditar todo el sistema de gestión y por lo tanto va a certificar la gestión de la empresa en general. ¿De acuerdo? Ahora, si la organización desea certificar algún producto o algún proceso, la evaluación y la certificación se enfocarán exclusivamente en el producto, en el servicio o en el proceso que desee certificar. Un organismo, normalmente hay organismos de acreditación y certificación en ese caso. Por ejemplo, supóngase que nosotros hacemos parte de una empresa que su actividad económica tiene que estar acreditada por un organismo. Los laboratorios, sin ir más lejos, ¿sí? Para poder prestar, por ejemplo, los servicios de inspección, ajuste y calibración
de equipos de seguimiento y medición, nuestra empresa tiene que estar acreditada, es decir, tiene que estar autorizada para prestar esos servicios, ¿de acuerdo? Entonces, primero pasamos por una evaluación por parte de los organismos de control, pero resulta que esa evaluación se basa en la implementación de la norma ISO 17025, que es la que está dirigida a ese tipo de organizaciones. Y conjunto a esa auditoría viene una evaluación de requisitos legales para que finalmente se certifique el sistema de gestión, que es el que acredita o le permite a la empresa obtener la acreditación para poder prestar ese servicio. Bien, entonces en ese caso auditan tanto, es decir, en ese caso auditan toda la empresa, incluyendo los servicios. Pero si la empresa solamente desea certificar un proceso o un servicio o un producto, se enfocan exclusivamente en todo lo que está alrededor de ese producto, de ese servicio o el funcionamiento del proceso. ¿Listo? Por aquí dice 17.020 para empresas de inspecciones. Bueno, ok. Profe, ¿es correcto que una empresa adopte solo una norma como la gestión de calidad? Claro, Julio. Claro que sí, es absolutamente correcto. Sería absolutamente factible que una empresa solamente pueda adoptar una norma internacional. No hay ningún problema. Claro que sí, claro que sí. Aquí me preguntan si hay alguna norma deportiva. La verdad, mi estimado amigo Sabas, no he escuchado normas internacionales para empresas u organizaciones deportivas. Por ejemplo, aquí hay de turismo de aventura, turismo de aventura. Tendría que revisar. La verdad, sinceramente, no he escuchado sistemas de gestión como para ese tipo de organizaciones. Seguramente las habrá, o habrán normas sectoriales que sean muy compatibles con la organización deportiva, pero de todas maneras hay que saber, hay que saber qué tipo de actividad económica se presta en ese sector deportivo o qué actividad, porque pueden ser que si se prestan servicios de salud, entonces hay una norma internacional ISO que habla del sector salud y perfectamente la pueden implementar. Esa salió apenas el año pasado. En este momento se me escapa el número, pero el sistema de gestión de la calidad para el sector salud o la norma internacional para la gestión de la calidad en el sector salud apenas la emitió la ISO el año pasado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay que revisar a fondo la actividad económica. La norma 5555 es para un instituto de educación para el desarrollo del talento humano. Sí, Héctor, es igual. Es un sistema de gestión para, para ese tipo. Es decir, esa norma 5555 sí es una norma que toma la ISO, que toma ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, toma la 21001 como referencia y crea esa norma 5555 que solo es para instituciones educativas en Colombia. Esa norma sí es netamente colombiana, que se toma de la norma ISO 21001. La norma ISO 21001 sí es internacional. La 5555 sí es una norma, digamos, aplicable solo en Colombia. ¿Vale? Así como en todos los países del mundo hay normas técnicas aplicables nacionales que se toman como modelo, que se toman de los modelos de normas internacionales. Entonces, en ese caso, esa norma es colombiana. Esa norma sí es colombiana. ¿Listo? 17020, sí, claro, mi querido Douglas, pero tendríamos que incluir en la programación de este año. Podría hacerse, podría realizarse, pero tendríamos que incluirla en este año, ese curso o ese programa de capacitación y formación. ¿Listo? Lo dicho hasta acá les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Sí. Vale, Douglas. Perfecto. Sí, mi estimado Douglas, tendríamos que incluirla de pronto en la programación. Al corto plazo, no sé. Podría ser al mediano plazo, tal vez, ¿sí? Pero al corto plazo, no creo. Sí, miren, para el compañero
Se refiere, ISO 4980, se refiere a la evaluación de beneficios y riesgos del deporte y la recreación. Edesio, hay que mirar si en realidad es un sistema de gestión o es una norma que compila directrices, tendríamos que estudiar a fondo. Para actividades deportivas está la ISO 20212, gestión de eventos sostenibles, la ISO 18802, operación de instalaciones deportivas y recreativas. Gracias, Marlon. ISO 26000, responsabilidad social empresarial. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Marlon. Muchas gracias. Obviamente, Marlon, estamos absolutamente de acuerdo. Aplicaría 9001, 14001. Creo que esta 18802 es la construcción. Ah, no, perdón, operación, sí, operación de instalaciones deportivas y recreativas. Ya va más al funcionamiento de esas instalaciones o a la administración de ese tipo de instalaciones, en este caso deportivas y recreativas. Sí, señor, tienes razón, mi querido Marlon. Muchas gracias. Para el compañero Héctor Humberto Romero, que preguntó sobre la norma ISO 5555, esa norma técnica colombiana fue formulada entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, el ICONTEC, y el Ministerio de Educación Nacional. Esa norma es netamente colombiana, ¿listo? En cambio, la norma ISO 22001 sí es una norma internacional. Esa sí se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Bueno, muchachos. Muy bien, vamos a seguir por acá. Bien. Lo dicho hasta acá, o con respecto a lo que hemos dicho hasta acá, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirma, por favor? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Todo está claro? Ok, bien. Bueno, también otra de las ventajas que tiene el sistema integrado de gestión es que va a haber una reducción de costos por la optimización de los procesos, tiempo y recursos asignados al sistema, como se los explicaba antes. Va a haber un aumento de la coordinación y mejora del trabajo en equipo entre las distintas áreas de la organización. ¿Por qué razón? Como lo estábamos hablando el día de ayer, todos van a saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, y todos se van a vincular al sistema de gestión de una manera mucho más sencilla. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil establecer roles y a esos roles asignarles tareas, responsabilidades, niveles de jerarquía o autoridad dentro de una estructura organizacional. Y eso va a facilitar el control, el monitoreo y la evaluación del desempeño de todos los que hagan esa parte de estructura organizativa. Se van a poder planificar estratégicamente las tareas y actividades y obviamente, gracias a esa planificación, los procesos van a funcionar de una manera mucho más controlada. Entonces, y además porque, como les acabo de decir, cada uno tiene claro lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, por qué lo debe hacer, para qué lo debe hacer, cuáles son los recursos disponibles para hacer lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, gracias a esa estructura denominada sistema de gestión. Va a haber una mejora de la comunicación interna y de la imagen externa de la organización. Por supuesto que sí. La comunicación interna, porque el sistema integrado de gestión, como ya lo vimos en los demás, en la presentación de las normas internacionales, es importante que todas las partes interesadas estén en contacto con el sistema de gestión. Por lo tanto, obliga a la empresa a configurar una red o un sistema de comunicación interna y externa para que todos tengan la posibilidad de entrar en contacto con el sistema de gestión, saber acerca de su estado de evolución, saber acerca de su estado de mejora continua, los resultados en la medición del desempeño del sistema de gestión, los resultados de las auditorías, las decisiones que toma la alta dirección, la formulación y divulgación de políticas, objetivos y metas, y todo eso hace que las partes interesadas se puedan involucrar mucho más en este proyecto. Y la imagen externa, precisamente como se los había dicho en las primeras sesiones, ayuda a que la reputación de la organización pues pueda reflejar confiabilidad, tranquilidad, transparencia, legalidad, responsabilidad, respaldo sobre todo, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Como les decía a ustedes, va a haber una mayor confianza de los clientes y de las partes interesadas en general y en un proceso de certificación o se va a simplificar el proceso de certificación. ¿Por qué? Porque cuando se integran varios sistemas de gestión,
pueden venir dos, tres o más auditores y ellos ejecutan al tiempo o ejecutan simultáneamente la auditoría. No es que primero auditó uno, luego llegó el otro, luego llegó el otro, luego llegó el otro. No. Todos los auditores en una jornada de auditoría a un sistema integrado de gestión, todos van al tiempo, todos actúan, todos evalúan simultáneamente. ¿Listo? Más adelante, cuando lleguemos a la parte de auditoría, ahí les explico cómo se lleva a cabo ¿qué? Una auditoría integrada. ¿Listo? Bien. ISO 5667-29, calidad de agua en piscinas. ISO 20957, requisitos para equipos de entrenamientos fijos. Ah, excelente, Marlon. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aquí creo que me hacían una pregunta. No, no, por aquí no. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Bien. Entonces, para lograr que los sistemas de gestión puedan operar, como se los había mencionado a ustedes anteriormente, la empresa tiene que llevar a cabo ese enfoque basado en procesos o ese pensamiento basado en procesos, ¿sí? Ese pensamiento basado en procesos es lo que le permitirá a la organización, ¿sí? Es lo que le permitirá a las empresas poder lograr constituir la cadena de valor de una manera mucho más sencilla y asociar los demás procesos que sean necesarios o que su interacción sea necesaria con esa cadena de valor para que el sistema de gestión pueda funcionar. Normalmente un proceso, y esto se los voy a mostrar más adelante, normalmente un proceso se lleva a cabo gracias a un ejercicio de abstracción, ¿sí? ¿Qué es la abstracción? La abstracción es representar mentalmente una situación que es organolépticamente imperceptible, es decir, que no se percibe con los sentidos y que gracias a esa percepción mental uno la puede representar gráficamente en su cabeza y luego reflejarla en un documento, puede ser un documento escrito, puede ser en un documento electrónico, etcétera, etcétera, para poder comprender de mejor manera la naturaleza de la situación que hemos proyectado mentalmente que hemos podido reflejar mentalmente en nosotros. Bien, se los voy a explicar con el siguiente ejemplo. Acordémonos todos cuando estábamos en la escuela aprendiendo las operaciones básicas de la aritmética o de las matemáticas, ¿sí? Nos decían a nosotros, Mario, ¿cuánto es 2 más 2, por ejemplo? Si yo no tenía la respuesta en ese momento, el maestro o la maestra me decía, Mario, imagine, cierre los ojos e imagine que usted tiene una bolsa en sus manos, ¿sí? Y luego tome dos naranjas y luego tome otras dos naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en el fondo de la bolsa? Y uno mentalmente contaba, uno, dos, tres, cuatro. Quiere decir que para poder resolver esa operación matemática tan sencilla, tuve que imaginarme, recrear mentalmente una situación que en ese momento no la tengo en mis manos, ni la naranja ni la bolsa, pero el hecho de recrearme esa situación en mi cabeza me hizo entender la problemática o el problema que yo tenía que resolver. Y además, ese entendimiento, esa reflexión, gracias a imaginarme esa situación en mi cabeza, me permitió a mí colocar en una pizarra o en un tablero el número 2, el signo más, el número 2, el signo de igual y el número 4. En eso consiste la abstracción, tener la capacidad de poder reflejar en nuestra mente una situación que es organolépticamente imperceptible para nosotros, pero que esa reflexión, esa imaginación a mí me permite reflejarla o representarla gráficamente, puede ser en una hoja de papel o en algún documento para comprender de mejor manera esa situación. Quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. Uno en una empresa que observa procesos moviéndose de un lugar a otro, o uno lo que observa son personas interactuando con otras personas, personas interactuando con recursos de cualquier característica, personas, digamos, reflejando conductas, comportamientos, actitudes, etcétera. Uno que observa, lo primero o lo segundo. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, es correcto.
uno observa lo segundo, porque nadie ha visto un proceso o alguien de ustedes ha visto un proceso. ¿Saben de qué color es el proceso? ¿Han tocado un proceso? ¿Saben si el proceso es áspero, blando, duro, rígido? Exactamente. Los procesos no se ven. Lo que hace que se perciba la existencia de un proceso es la interrelación de sus elementos. Es decir, si yo veo personas interactuando con procedimientos instructivos, manuales, formularios, formatos y demás, gracias a esa interacción puedo decir, aquí hay un proceso. Veo personas interactuando con otras personas, ejecutando tareas, es decir, ejecutando acciones concretas, utilizando unos recursos, haciendo unos movimientos, tomando unas decisiones. Esa interacción a mí me hace entender que ahí es el proceso, ahí existe o puede existir un proceso. ¿Y qué me lleva a mí a concluir que ahí existe un proceso? La interacción que yo observo y lo que en mi cabeza representa esa interacción porque yo ya sé que es un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto que yo tengo de proceso en mi cabeza me permite a mí, al observar las interrelaciones, hacer una reflexión de manera abstracta y me permite a mí visualizar un proceso. ¿De acuerdo? Y además, la interrelación de todos esos fenómenos que de manera abstracta a mí me hacen entender que allá hay un proceso, lo puedo representar gráficamente. Es decir, yo puedo escribir o describir o caracterizar un proceso en un procedimiento, en un instructivo, en un manual, en cualquier documento. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor, sean tan amables? En eso consiste el proceso de la abstracción para crear procesos. ¿Sí? Y ahí parten todos los métodos para crear procesos que pueden utilizar las empresas a partir de la abstracción. Y todo surge precisamente a partir de las interacciones que yo observe. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar observando una persona interactuando con un motor. ¿Sí? Yo puedo perfectamente estar observando una persona estar armando, desarmando y volviendo a armar un motor. Entonces, si yo me pongo a pensar que esas son tareas que se hacen, es decir, que esas tareas de armado y desarmado, reparación, mantenimiento, se tienen que hacer con una planificación, se debe tener claro ese orden jerárquico, estratégico y sistemático en el que se ejecutan esas tareas y actividades. Es decir, lo que está haciendo la persona en ese momento tiene que hacer parte de una cadena de valor. No sé cómo esté compuesta, pero tiene que hacer parte de una cadena de valor. Porque las tareas y actividades que yo observo son rutinarias, se utilizan ciertas herramientas, se utilizan ciertos mecanismos, hay ciertas decisiones que se toman, se dejan registros, etcétera, etcétera. Y todas esas interacciones que yo observo todos esos fenómenos, a mí me hacen entender o me permiten a mí reflexionar de manera abstracta y concluir que ahí existe un proceso. Bien, y esa interacción es lo que le permite a las empresas poder documentar sus procesos, ¿cierto? En procedimientos, manuales instructivos, políticas, planes de trabajo, diagramas de Gantt, en fin, planes de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender, hijos de Dios? ¿Tapichi? ¿Listo? Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, esa es la base fundamental precisamente para ese enfoque basado en procesos, que es el que les estaba mencionando a ustedes al principio cuando empezamos a revisar la norma ISO 9001, cuando empezamos inclusive a hacer la presentación de la norma ISO 9001, allá en esas primeras sesiones, en esas primeritas sesiones, ahí empezamos a hablar de enfoque basado en procesos. ¿Sí? Y ese enfoque basado en procesos es gracias a esa abstracción. Miren, acá hay dos ejemplos rapidísimos, se los voy a leer rápida, se los voy a leer. Dice, para su funcionamiento las organizaciones precisan de materia prima o de materiales. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una fábrica, bueno, aquí creo que me quedó un error de digitación. Supóngase que estamos en una fábrica
que elabora envases metálicos para contener bebidas, ¿sí? Esa empresa necesitará comprar el metal para fabricar los envases, la pintura y barnices para decorarlos y los demás accesorios que se tengan que utilizar, ¿sí? Entonces, para adquirir esos materiales, se desencadenarán actividades como la petición de ofertas a proveedores, el análisis de esas ofertas, la comunicación de los pedidos a los proveedores elegidos, la recepción de materiales, la comprobación si lo recibido es lo solicitado, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas tareas, actividades, interacciones, conductas, comportamientos, recursos, etcétera, etcétera, que se están ejecutando y con los que se está interactuando, a mí me haría entender que ahí existe un proceso. ¿Por qué razón? Porque todas estas actividades tienen un fin común. ¿Cuál es el objetivo de todas esas actividades? Adquirir materiales para la fabricación de los envases. Por lo tanto, ese conjunto de actividades que se interrelacionan gracias a que tienen un vínculo, es decir, tienen un fin común, tienen un objetivo en común y por ende permite esa interrelación, se pueden agrupar o se pueden aglutinar o conceptualizar bajo un ente único que lo podemos llamar proceso de compras o proceso de aprovisionamiento o el nombre que ustedes le quieran dar. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? Pregunta Angélica López. El proceso no sería el mantenimiento correctivo, por ejemplo, y la documentación que lo apoya sería la instrucción o procedimiento. Tengo la duda. Angélica, me encantaría que replantearas tu pregunta y con mucho cariño yo te la respondo, ¿vale? Con mucho cariño yo te la respondo. ¿Listo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, las organizaciones necesitan mantener su infraestructura y equipos. Ante una avería de un equipo, ante una avería en un equipo, la organización debe reaccionar de manera correctiva para arreglarlo y ponerlo a punto. Para lograrlo se ponen en marcha una serie de actividades que se activan, bueno, que se desencadenan o se disparan cuando algún trabajador detecta que un equipo no funciona correctamente. ¿Sí? Un colaborador se da cuenta que un equipo no funciona e inmediatamente da el respectivo aviso. ¿Sí? Tras el aviso del departamento de mantenimiento, un técnico abre un parte de trabajo, acude al lugar donde se encuentra el equipo, realiza un diagnóstico para saber qué ha fallado, lo arregla, prueba su funcionamiento y si todo es correcto, entrega el equipo a la persona que avisó y cierra el parte de trabajo. Es decir, ahí hay varias actividades que se ejecutan siguiendo un orden estratégico, jerárquico y sistemático. Es decir, hacen parte de una cadena de valor. Todas estas actividades relacionadas se pueden agrupar en una entidad común, que la podrían llamar como ustedes quieran, proceso de mantenimiento correctivo, proceso de mantenimiento de la infraestructura y equipos, como ustedes lo quieran llamar. ¿Les quedó claro entonces ese enfoque basado en procesos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Sí les quedó claro lo que les acabo de decir. Ah, vale, Angélica. Perfecto, excelente. Vale, excelente. Me alegro mucho. ¿Listo? Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente y lo habíamos reflejado con el ejemplo, entonces los procesos, pues básicamente son el elemento vertebrador de todo sistema de gestión. ¿Sí? Los procesos básicamente son la columna vertebral de todo sistema de gestión, porque como ustedes ya saben, a partir de allí se define la cadena de valor y alrededor de la cadena de valor es donde los sistemas de gestión van a orbitar. ¿Sí? Recuerden que la cadena de valor prácticamente se aplica, perdón, los sistemas de gestión se aplican sobre un sistema de gestión ya existente. Bien, lo único que hacen las normas internacionales es hacer que ese sistema de gestión existente tenga un enfoque o tenga una mirada hacia cierta disciplina.
para nuestro caso, buscamos que el sistema de gestión que ya existe en la empresa tenga 5 perspectivas o se pueda desenvolver en 5 perspectivas diferentes, pero a pesar de ser diferentes, todas se pueden convertir en un solo sistema de gestión. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Héctor Humberto, los procesos pueden tener varios procedimientos. Claro que sí, mi querido Héctor. Lo mínimo, como lo vamos a ver más adelante, la mínima cantidad de procesos, de procedimientos que debería tener un proceso es uno en adelante. ¿Listo? Recuerden que en la pirámide de jerarquía de documentos o en la pirámide de documental de un sistema de gestión, de primero va la política del sistema de gestión, de segundo va el manual del sistema de gestión y las condiciones que les expliqué a ustedes para decir si la empresa tiene o no tiene el manual. Luego viene el mapa de procesos, que es la representación gráfica de los procesos que harán parte del sistema de gestión. Y luego vienen los procedimientos. Los procedimientos es un documento que la organización puede elaborar para describir con más detalle la realización de tareas y actividades dentro de ese proceso. ¿Listo? Entonces, eso significa, y las mismas normas así lo exigen, que al menos los procesos tengan un procedimiento en el que se describan con lujo de detalles el desarrollo de tareas y actividades. Y de ahí en adelante, todos los que quiera tener el proceso, todos los que quiera elaborar. ¿Listo? Se podría caracterizar así: uno, proceso de compra; dos, proceso de contratación de personal; tres, proceso de operaciones; cuatro, proceso de formación; otros. Exactamente, Fanny. Exactamente. Tal cual. La organización, para que a ustedes les quede claro, gracias al aporte de nuestra compañera, le pueden asignar los nombres a los procesos como quieran. No hay un estándar definido por alguna norma internacional, ni mucho menos para nombrar un proceso. Lo mismo sucede con los roles de la organización. Por ejemplo, en cada país hay una codificación de las ocupaciones, es decir, cuáles son los cargos, digamos, debidamente reconocidos en el país, y sobre ese listado o esa base de listado de cargos o roles se formulan se puede construir el organigrama. Más adelante les muestro un ejemplo. ¿Listo? Entonces, con respecto a los procesos, las empresas tienen la absoluta libertad, la absoluta autonomía de asignarle el nombre que quieran. ¿Listo? Unas empresas, por ejemplo, lo llaman proceso de compras, otros lo llaman proceso de gestión de compras, otros lo llaman adquisición de bienes y servicios, en fin. En fin, otros lo llaman suministro de bienes y servicios, como lo quieran llamar. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, vamos a pasar por acá. ¿Listo? Entonces, como les decía, eso refuerza aún más el enfoque basado en procesos. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, refuerza la necesidad, ¿sí? La necesidad de que las empresas apliquen ese enfoque basado en procesos. ¿Listo? Que es el que les estoy describiendo a todos y cada uno de ustedes. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar por acá. Bien, eso significa, mis estimados estudiantes, que ¿se acuerdan cuando hablamos del ciclo PHVA? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos del ciclo PHVA? Ok, perfecto. Ahora resulta que el ciclo PHVA también se debe replicar dentro de los procesos. Es decir, el ciclo PHVA tiene alcance tanto sobre todo el sistema de gestión, porque esas son básicamente las etapas en las que un sistema de gestión se materializa, ¿sí? Y también tiene alcance sobre los procesos que hacen parte del sistema de gestión. ¿Eso qué significa? Que todos los procesos se planifican estratégicamente. Claro que sí. Al tener claras las entradas y las salidas que se esperan, la organización, es decir, la alta dirección, tiene que planificar estratégicamente cada proceso. ¿De acuerdo? Segundo, los procesos tienen que funcionar según lo planificado.
Y por lo tanto, eso le permite a la empresa tener control sobre el desempeño de los procesos. Es lo que veremos más adelante en las normas internacionales como el famoso control operacional. ¿Me hice entender? Por favor. Eso es lo que más adelante vamos a ver como control operacional. Son todas las medidas de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los procesos. ¿Bien? Porque en la etapa de verificación del sistema de gestión evaluamos el desempeño del sistema de gestión en su totalidad. Y las medidas de control operacional son los controles que se aplican a los procesos. ¿Sí? Y en esos controles tenemos revisión, verificación y validación. Más adelante les explico en qué consiste cada ejercicio. Y luego, obviamente, hay que evaluar el desempeño de los procesos. Bien, entonces se podrán realizar, por ejemplo, hay auditorías internas que pueden, digamos, auditar todo el sistema de gestión o auditar un proceso en particular. Por eso yo soy partidario de decir que una de las herramientas, en mi humilde opinión, más eficaces para conocer el desempeño de sistemas de gestión, de procesos y demás, son las auditorías. Yo perfectamente puedo auditar un solo proceso y saber el desempeño del mismo. No hay ningún problema. Como también la organización puede decir que puede hacer evaluación y seguimiento y monitoreo del desempeño de sus procesos a través de indicadores de desempeño. Perfecto, tampoco hay problema. Es decir, las empresas tienen la posibilidad de implementar las medidas de evaluación del desempeño de sus procesos. ¿Listo? Y obviamente, como es un proceso evaluativo, hay dos posibilidades: que ese proceso evaluativo genere resultados positivos o simplemente genere resultados negativos. ¿Listo? A continuación, aquí como ustedes pueden ver en pantalla, vemos el ciclo PHVA, pero aplicado a los procesos. ¿De acuerdo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla? Sean tan amables. Ok, bien. Este es el ciclo PHVA, pero aplicado a procesos. Bien, entonces, en la etapa de planificar, los procesos se pueden planificar de dos maneras. Tienen una planificación global y tienen una planificación individual. La planificación global la hacemos ante el mapa de procesos. Ese mapa de procesos, las características del mapa de procesos y los elementos que lo componen, se los voy a explicar más adelante. Bien, se los voy a mostrar para explicarles a ustedes en qué consiste esa planificación global. Pero, como les dije, como les acabo de decir, más adelante les voy a mostrar, les voy a explicar con mayor detalle ese mapa de procesos. ¿Listo? Permítanme un segundo y les voy a mostrar uno como ejemplo. Listo. Bien. ¿Todos están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Este es un mapa de procesos. ¿Sí? En qué consiste esa representación, esa planificación global? El mapa de procesos, como ustedes observan en pantalla, es una representación gráfica en donde la empresa establece o representa gráficamente todos los procesos que harán parte de su sistema de gestión y cuáles son los procesos que van a transformar las entradas en salidas. ¿Listo? Entonces, esta representación gráfica le permite, valga la redundancia, a la empresa diagramar su sistema de gestión a nivel de procesos, sin entrar en detalle en ninguno de los procesos. Aquí solamente vamos a ver el nombre del proceso, nada más. A qué grupo pertenece y cómo es la interacción de ellos dentro del sistema de gestión. Por eso es importante que en todo mapa de procesos existan, ¿cierto? Existan esas flechas que ustedes ven de color azul que van de izquierda a derecha, las flechas de color rojo que van de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Esas flechas, como se los voy a explicar más adelante, es lo que explica la interacción de los procesos, ¿bien?
Y eso es lo que tiene que reflejar al pie de la letra el mapa de procesos. Saber cuáles son los procesos que harán parte del sistema de gestión, las categorías que pueden ocupar los procesos dentro del sistema de gestión y la interacción de ellos. Entonces, esto para nosotros los auditores es como una representación gráfica a nivel de procesos de cómo está conformado el sistema de gestión. Y perfectamente esta puede ser una herramienta que utilice la alta dirección para planificar globalmente sus procesos. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Lo que les acabo de decir les quedó claro? ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, esto que ustedes ahí están viendo en pantalla es lo que, por esa razón, en el ciclo PHVA lo llamamos planificación global. ¿Listo? Bien. Ahora, así como hay una planificación global, ¿cierto? Los procesos también se tienen que planificar de manera individual. Es decir, la organización puede utilizar cualquiera de las herramientas que hay en el mercado para describir individualmente los procesos que hacen parte de ese mapa de procesos, que es lo que llamamos planificación individual. Les voy a mostrar un ejemplo y más adelante se los explico. ¿Sí? Dame un segundo y ya se los muestro. Acá tengo un ejemplo. Aquí. A ver, un proceso cualquiera. Listo. Dame un segundo y ya se los voy a mostrar. Ahí está. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Esto es una de las tantas herramientas que pueden utilizar las empresas para planificar individualmente sus procesos. Es decir, describir con lujo de detalles lo que sucede al interior de cada proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿sí? Aquí, la organización puede describir las entradas, las salidas, las actividades que se ejecutan en cada proceso y dentro de esta descripción o caracterización de procesos, como se llaman, en otros, hay otros autores que lo llaman, por ejemplo, ficha de técnica del proceso, otros autores lo llaman caracterización de proceso, que es el término genérico, y hay muchos modelos para caracterizar los procesos. Por ejemplo, este es un modelo conocido como diagrama SIPOG. La S, la letra S de las siglas SIPOC, SIPOG, la letra S hace referencia a suppliers, es decir, todo proceso tiene un proveedor, que es el proveedor que les entrega las salidas. Entonces, hay que identificar los proveedores de cada proceso dentro de la organización. La letra I significa inputs, es decir, las salidas que entrega cada proveedor. Bien. La letra P hace referencia precisamente a process, es decir, las actividades que se ejecutan para transformar las entradas y salidas. La letra O hace referencia a output, es decir, las salidas que genera cada proceso. Y la letra C hace referencia a customers, es decir, los clientes quienes se les entregan esas salidas. Entonces, como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, en cada etapa del ciclo PHVA que se replica dentro de cada proceso hay proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes y así sucesivamente. Y esta herramienta es la que hace que precisamente, bueno, y entre otras herramientas, hacen que las empresas puedan planificar individualmente sus procesos. De hecho, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, dos de los documentos que nosotros pedimos como auditores para podernos contextualizar adecuadamente y así poder preparar la auditoría de manera correcta es el mapa de procesos y la caracterización de procesos, es decir, el documento que me describa a mí con lujo de detalles qué sucede dentro de cada proceso. No necesariamente tiene que ser una caracterización de este estilo. Puede inclusive la empresa armar un procedimiento, un documento que me explique
digamos, con mayor texto las tareas, actividades, entradas, salidas y demás que se generan dentro de la organización. Los diagramas de flujo o flujogramas de proceso también son otra herramienta que las empresas utilizan para describir con lujo de detalles lo que sucede dentro de cada proceso. El diagrama CIPOG, el que ustedes ven aquí en pantalla, por ejemplo, esa es otra herramienta que utilizan las empresas para caracterizar sus procesos. La ficha del proceso, ficha técnica del proceso, etcétera. Cualquiera de esas herramientas son válidas para planificar individualmente los procesos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Profe, en el mapa de procesos está definido el alcance de la implementación. No, Sabas. No. En la empresa donde trabajo existen las áreas almacén, producción, calidad, RH, comercial. Esas áreas entrarían en mi mapa de procesos. Rubén, les voy a explicar la diferencia entre área o departamento y proceso. El área o departamento, esta hace referencia al grupo de personas y el lugar o espacio físico que ocupan en la empresa. ¿Sí? El proceso es un universo en donde pueden interactuar muchas personas, muchos departamentos y muchas dependencias. Ten en cuenta eso. Perfectamente, las áreas o departamentos de almacén de producción, etcétera, etcétera, pueden hacer parte de uno o más procesos. Por eso estamos hablando de enfoque basado en procesos. ¿Listo? Que esa es la diferencia entre área, departamento y procesos. Entonces, no confundamos áreas, departamentos y procesos. Repito, las áreas, departamentos o dependencias hacen referencia al conjunto de personas que ocupan un lugar dentro de la estructura organizacional y sus tareas y actividades las ejecutan en un lugar de trabajo. Puede ser abierto, puede ser cerrado. ¿Bien? En cambio, los procesos es del conjunto de tareas y actividades donde se transforman entradas y salidas, en donde pueden participar no solo una, sino varias personas y en donde pueden interactuar uno o más procesos, perdón, uno o más departamentos o dependencias. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Supóngase que nosotros estamos ante el proceso de compras, así llamamos al proceso de adquisición de bienes y servicios. Gestión de compras, ¿sí? Para poder lograr generar las salidas de ese proceso de compras, perfectamente pueden intervenir los departamentos de contabilidad, los departamentos de mantenimiento o la dependencia o el equipo de trabajo de mantenimiento. Pueden participar, la misma alta dirección puede participar para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. En un proceso pueden interactuar muchas dependencias, no solo una, sino varias. Entonces, el hecho de que exista en la organización una dependencia no significa que esa dependencia represente el proceso. Hay que diagramar individual y globalmente los procesos para saber cuántas dependencias intervienen en cada proceso. ¿Me hice entender, mis estimados compañeros? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, ok. Entonces yo puedo documentar mis procesos con el manual de normas y procedimientos utilizando la técnica del pacto script. Sí, Carlos, bienvenido sea esa técnica, bienvenida sea mi hermano. Independientemente del método que utilice la organización, lo importante es que cuando se describan individualmente los procesos, es decir, que hagan una muy buena una descripción consistente, clara, precisa, concisa, pertinente en relación con el funcionamiento de los procesos. La idea es que cuando alguien tome ese documento, le quede claro cómo funciona el proceso. Lo mismo a los auditores, ¿sí? Entre más clara esté descrito los procesos individualmente, mucho mejor para nosotros porque podemos preparar de mejor manera la auditoría. Es ahí, por ejemplo, en el proceso de contextualización y por eso les decía a ustedes que uno lo debe hacer mínimo o se recomienda hacer con mínimo 5 días de antelación ese ejercicio, es precisamente para resolver todas esas cuestiones. En algunos casos es muy posible que el auditor no entienda la descripción individual de cada proceso. Entonces uno como auditor levanta la mano y le dice a la empresa que va a auditar, ustedes me pueden hacer el favor de explicarme de mejor manera cómo ustedes han caracterizado el proceso.
Entonces, alguien de la empresa tiene que explicarme a mí, sí, señor auditor, mire, lo que pasa es que estas son las entradas, estas son las salidas, esto pasa con esto, esta dependencia interactúa con esta dentro de este proceso, pero resulta que y le empiezan a uno a explicar toda esa red de interacciones, uno va tomando nota de esa explicación y ya va aclarando o va entendiendo la caracterización de procesos, ¿sí? Entonces, la idea es que la organización, independiente del método que utilice, el que quiera utilizar, la idea es describir de una manera clara, precisa, concisa, pertinente, consistente, el funcionamiento individual de los procesos que han sido reflejados en el mapa de procesos. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Esa es la idea. ¿Listo? Supongo que en el caso de existir debe ser el área de gestión organizacional. ¿Cuál es tu pregunta, mi querido Carlos? Y con gusto yo te la respondo. ¿Cuál es tu pregunta o cuál es tu inquietud? Y con mucho cariño yo te la respondo. Bien, vamos a continuar. Acá. Listo. Entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera se planifican global e individualmente los procesos. Recuerden, individualmente no solo está en el diagrama CIPOG, ahí está diagrama de flujo, fichas de procesos, procedimientos, manuales, en fin, de la forma que consideren las empresas pertinentes para describir individualmente los procesos. ¿Listo? Al estar conociendo la caracterización de los procesos en las empresas, ¿qué tiempo prudencial puede plantearse para esta etapa? Por eso, Marta, les estaba diciendo, cuando uno como auditor solicita esta información para poderse contextualizar, mínimo, uno hace ese ejercicio con 5 días de antelación para, por ejemplo, perfectamente en un solo día, uno puede hacer la lectura de todos los procesos, conocer los procesos y al día siguiente empezar a preparar la auditoría, saber qué proceso primero se auditan, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto y así distribuir la agenda del auditor. ¿Listo? Es una aclaratoria aprovechando la experticia, pero es que no entiendo tu aclaratoria, Carlos. Supongo que en el caso de existir debe ser el área de gestión organizacional. ¿Estás hablando de área o proceso? Entonces, por eso si no es una pregunta, entonces me encantaría que que desarrollaras un poquito más la idea ¿qué? Para poderla comprender adecuadamente. ¿Listo? Bien. Bueno, listo. Entonces tenemos acá, después de que se planificaron global e individualmente los procesos, ¿sí? Después de que se han planificado global y individualmente los procesos, luego vienen unas recomendaciones para poner en marcha los procesos, es decir, para ejecutar la segunda etapa del ciclo PHVA, que es el hacer. Entonces, hay unas recomendaciones para desarrollar esa etapa. ¿Cuáles son las recomendaciones? Emplear a personas con la competencia requerida, obviamente, personas que cumplan con las necesidades y expectativas de actitudes, aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas que en un debido proceso de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personal se hayan vinculado para poder lograr que los procesos operen correctamente. ¿Listo? Esto acompañado también de las actividades de capacitación, formación, entrenamiento que son necesarias para que las personas también adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias de cada organización. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que la cadena de valor es la que define el ADN de la empresa y por ende, gracias a esa cadena de valor, la propia empresa genera conocimientos, es decir, el famoso saber hacer de la empresa o el know-how. Ese know-how se puede representar en procedimientos instructivos, manuales, políticas, protocolos, reglamentos que la propia organización crea y los elabora precisamente para decirle a todos sus colaboradores qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, con qué recursos hacerlos, y de esa manera los procesos funcionen de una manera, y de esa forma lograr que todos los procesos operen de una manera mucho más ordenada, y eso le permita planificarlos y por lo tanto tener control sobre el desempeño de los procesos. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok. Hacer, querer hacer, saber hacer, se refiere al desempeño en las actividades por cada rol. Sí, sí,
Rosmary, es correcto, es cierto, así es. ¿Listo? Bueno. Utilizar entradas de buena calidad, es decir, materiales, insumos, y no solo materiales, insumos, sino también información de buena calidad. ¿Listo? Recuerden que por allá, en los principios de la gestión de la calidad, veíamos la decisión, la toma de decisiones basada en la evidencia. ¿Qué significa eso? Que los organismos, los miembros de la alta dirección tienen que tomar decisiones basándose en información y esa información tiene que ser de muy buena calidad. Tiene que ser información verídica, objetiva, comparable, pertinente, adecuada a los procesos. ¿De acuerdo? Dices, Rubén, ¿cómo puedo identificar mis procesos o qué método puedo utilizar? Este fin, estoy confundido áreas con procesos. No sé en qué proceso entraría el área de calidad y producción. Ah, bueno, ok. Rubén, cuando empecemos, inclusive en los primeros capítulos de las normas internacionales, que vamos a empezar con el capítulo 4, ahí yo les voy a explicar a ustedes métodos para determinar procesos. Repito, no quiere decir que sean los únicos métodos, ¿sí? Los únicos métodos que existan en el mercado para poder constituir procesos. Hay varios métodos, pero yo les voy a explicar, digamos, los más comunes, ¿sí? Los que normalmente utiliza la empresa. A ver, voy a explicarles de nuevo qué es un área y qué es un proceso. Permítame en un momento, por favor. Les voy a explicar el concepto de área. Permítame un segundo. A ver, denme un minuto. Miren, les voy a colocar una fotografía. Listo. Permítame un momento. Bien. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, ¿sí? Si están observando la imagen que comparto en pantalla, todos ven la imagen que está ahí en pantalla. Mi querido Rubén, ¿la ves? O Rubén, ¿la estás viendo? Bueno, ok, listo. Ustedes ahí están observando un grupo de personas. Hay exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, ¿sí? Que están dentro de un espacio físico cerrado en ese caso, en donde hay unos instrumentos como equipos de cómputo, vemos un material allí de papelería, hojas, bolígrafos, y en ese momento, digamos que están en un comité, en una reunión. Eso que ustedes ven ahí en la foto es lo que se conoce como área. Es la agrupación de personas que ocupan un rol dentro de la estructura organizacional de la empresa y que sus tareas y actividades se ejecutan en un espacio físico como el que ustedes ven, utilizando unos recursos como los que ustedes ven. Eso que ustedes ven ahí es área, ¿sí? ¿Les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Me hice entender, mi querido Rubén, que es un área. ¿Te quedó claro, mi hermano? Sí, excelente. Vale, mi querido Rubén. Muy bien. Entonces recuerden, mis estimados estudiantes, área es el lugar, es el espacio físico donde hay un grupo de personas, como el que ustedes ven aquí en pantalla, en donde ejecutan las tareas, las actividades, las responsabilidades y las autoridades asignadas en un espacio cerrado, ahí donde están ellos. Esa área, ustedes la pueden llamar como quiera, área de contabilidad, área de finanzas, área de recursos humanos, área, como la quieran llamar. ¿Sí? Ahora, voy a explicarles cómo se relacionan las áreas con los procesos. Bien, entonces, permítame en un momento, por favor, voy a cerrar acá para que a ustedes les quede clara la diferencia entre área y proceso. ¿Listo? Permítame un segundo y ya se los voy a mostrar.
Voy a abrir una hojita de Excel. Me queda más fácil diagramárselos en Excel. ¿Listo? Bueno, ok. Muy bien. Vamos a hacer un diagrama súper sencillo. Y uno, voy a explicar, bueno, vamos a desarrollar un método muy sencillo, muy sencillo, o de una manera muy rápida de cómo se pueden constituir los procesos. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Están observando la hoja en blanco de Excel? ¿Todos la ven en blanco? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ok. Bien. Listo. Perfecto. Vamos a diagramar de manera muy sencilla, ¿sí? De una manera muy sencilla, un proceso de compras. ¿Listo? Bien, ok. Supóngase que en el proceso de compras que nosotros vamos a diagramar, hay tres tareas. Tres, nada más. Hay una actividad, por ejemplo, que se llama solicitar. Hay una actividad que se puede llamar perfectamente selección de proveedores. ¿Sí? En esa actividad de selección de proveedores, ¿sí? Se pueden ejecutar varias tareas. ¿Listo? Supongamos que aquí tenemos una tarea. La primera tarea, acá la voy a poner, acá, tarea uno. ¿Listo? Otra tarea, por ejemplo, tarea, perdón, discúlpenme, por favor, discúlpenme. Actividad uno, que se llama selección de proveedores, y en esa actividad se pueden hacer muchas tareas. ¿Listo? Bien. Luego tenemos otra tarea aquí. Vamos a colocar, perdón, actividad, disculpen. Actividad 2, que va a ser, por ejemplo, aquí solicitud de propuestas, solicitud de propuestas barra cotizaciones. ¿Saben qué es una cotización? ¿Sí? Todos saben qué es una cotización, ¿no? Ok, listo. Bien, perfecto. Y una tercera actividad puede ser, por ejemplo, vamos a colocar acá actividad 3. Actividad 3. Digamos que sería, no sé, evaluación sí, evaluación o control, coloquemos acá, control de de los bienes y servicios adquiridos, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Ahí tenemos. Listo. Ahí están las tres tareas. Suponiendo rápidamente, ¿sí? Tenemos una tarea de seleccionar proveedores, otra tarea es solicitar propuestas barra cotizaciones, y otra tarea es control de bienes y servicios adquiridos. Es decir, cuando nos entregan un producto o cuando nos entregan un servicio, hacemos la evaluación y comparamos lo que aparece en la orden de compra con la que nos entrega el proveedor. Por ejemplo, que nosotros solicitamos 50 pares de botas de seguridad o 50 pares de calzado de seguridad con ciertas características. Entonces nosotros tomamos la orden de compra que le enviamos al proveedor y la comparamos con lo que nos está entregando el proveedor. ¿Cuántos pares llegaron? 50. Ah, perfecto, 50 pares. La suela de los zapatos es dieléctrica, ¿sí o no? Ah, sí, efectivamente, y vamos comparando, vamos evaluando esa, lo que nos entrega a nosotros el proveedor versus la orden de compra. A eso le conocemos como control de bienes y servicios. La diferencia entre actividad y tarea misma, no, Sabas, eso ya se los expliqué a ustedes al principio. Creo que se los expliqué como en la tercera sesión, algo así. Eso ya ustedes lo tienen claro. Ustedes tienen clara la diferencia entre tarea y actividad, ¿cierto? Ya a estas alturas debemos tener supremamente claro la diferencia entre tarea y actividad. ¿La tienen clara o no? Exactamente, perfecto.
Bien, bueno, retomando. Supóngase que nosotros tenemos estas actividades, ¿sí? Muy bien. Supóngase que nosotros vamos a ejecutar esas actividades. Y la idea es que ejecutando esas actividades dentro de un proceso, ¿sí? Vamos a enmarcar, vamos a insertar aquí una figura, una ilustración, este cuadrito aquí, este acá. Como les dije, más adelante les voy a explicar cómo funcionan estos métodos de proceso, ¿sí? Acá, este universo conocido como proceso, permítanme un momento, por favor. Ahí, ahí tenemos ese recuadro o ese rectángulo que encierra todas las actividades, es el proceso. Es lo que nosotros llamamos acá, este proceso, lo voy a colocar aquí en color rojo, aquí arriba, proceso de compras. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Al lado izquierdo de lo que ustedes ven en pantalla, podemos tener las entradas. ¿Sí? Aquí podemos tener aquí pueden ir las entradas a ese proceso de compras. Pueden haber muchas entradas, por ejemplo, pueden haber órdenes de producción, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber, por ejemplo, protección y seguridad industrial o necesidades relacionadas con protección y seguridad industrial para los colaboradores de la organización, por ejemplo. Otras entradas pueden ser la solicitud de servicios profesionales, puede ser una asesoría, consultoría, en fin, cualquiera de esas pueden ser las entradas, ¿sí? Exactamente, Julie, insumos, adquisición de insumos, vamos a colocar acá, adquisición de materiales, en fin, cualquiera de estas puedan ser las entradas al proceso de compras, ¿listo? Cualquiera de ellas. Ahí se lo voy a colocar en otro color. Acá. Ahí, listo. Esas podrían ser las entradas al proceso de compras. Y a través de estas actividades, ¿sí? A través de esas actividades, las entradas son la necesidad de las partes interesadas. Sí, mi querido Russell, exactamente. Aquí en estas entradas pueden ser, pueden generarse, por ejemplo, de los mismos clientes, de los mismos colaboradores de la organización, de alguna dependencia en particular, etcétera, etcétera. ¿Listo? Supóngase que estas son las entradas a este proceso. Exactamente, mi querido amigo Israel, estas entradas pueden ser las salidas de otros procesos. Estamos completamente de acuerdo, sí, señor, así es. Y digamos que van en esta dirección, así, en esta flecha que está acá de color azul. Y este proceso, a través de esas actividades, acá, estos procesos, a través de esas actividades, tienen que generar unas salidas. ¿Listo? Ahí. Estos procesos, a través de esas tres actividades, suponiendo, tienen que generar unas salidas. ¿Listo? Entonces, de la orden de producción, aquí tiene que generar unidades de producto, perdón, una orden de producción. Entonces, aquí, por ejemplo, adquirir materias primas de calidad, por ejemplo, ¿sí? Protección y seguridad industrial, entonces los elementos de protección personal con estándares de calidad y seguridad, por ponerles un ejemplo, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿bien? Y así sucesivamente. Solicitud de servicios prestados, por ejemplo, auditoría interna al sistema de gestión de calidad, por ejemplo, en fin, ¿sí? ¿Qué pasa? En la ejecución de las actividades dentro de este proceso pueden intervenir una o varias áreas.
uno o varios departamentos. Por ejemplo, la selección de proveedores perfectamente pueden intervenir el área contable y financiera. Y estamos hablando de área, no del proceso de compras. Estamos hablando del área de contabilidad y finanzas, por ejemplo, que son los encargados de seleccionar los proveedores dentro del proceso de compras. La solicitud de propuestas barra cotizaciones. Esa actividad la puede realizar otra área, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el área comercial, por ponerles un ejemplo, o la dependencia o el equipo de colaboradores del área comercial pueden solicitar esas propuestas barra cotizaciones. El control de los bienes y servicios adquiridos, ¿quiénes los pueden ejecutar? Por ejemplo, la dependencia o el área encargada de administrar y controlar los inventarios. Lo pueden hacer también el área de gestión del talento humano porque dentro de los servicios hay personas, ¿sí? Pueden haber servicios profesionales que solicite la empresa y que son ejecutados por personas. Entonces, el área de gestión de recursos humanos, si así lo estima pertinente la alta dirección, puede llevar a cabo ese control de los servicios adquiridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de compras, o en este caso, un proceso, ¿sí? Un proceso es el universo en donde interactúan tareas y actividades y esas tareas y actividades pueden ser ejecutadas por una o varias dependencias en donde se van a interrelacionar para que ese proceso transforme entradas y en salidas. ¿Les quedó clara la diferencia entre área y proceso? ¿Me confirma, por favor? Sí. Angélica, ¿se identifica el área o el cargo que interactúa? No, Angélica. Estamos hablando de áreas y procesos. Aquí en ningún momento hemos hablado de cargos. En ningún momento. Estamos hablando de tareas, actividades, áreas y procesos o dependencias y procesos. ¿Listo? Es que ustedes nomás den cuenta cuando una empresa va a ejecutar una compra. La compra de un producto o un servicio interviene en muchas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, el área de producción solicitó materia prima, cierta cantidad de materia prima. Esa solicitud llega a manos perfectamente, por ejemplo, del área contable y financiera, que el área contable y financiera es la encargada de seleccionar los proveedores, de hacer las cotizaciones y demás. Perfectamente, quien toma la decisión de la compra puede ser el área gerencial o el área donde estén los miembros de la alta dirección. ¿Sí? La alta dirección dice sí, perfecto, aprobamos la compra. Los encargados de pagar o realizar el pago de esa compra puede ser el área de departamento de tesorería. Entonces, tesorería paga, le entrega el dinero al proveedor o los recursos al proveedor. Cuando llega la materia prima, vuelve e ingresa al área de, por ejemplo, ingresa al área de inventarios, inventario de materias primas. Entonces ya tenemos 6 áreas que pueden hacer parte de una actividad que hace parte de, o a su vez, hace parte de un proceso, de un universo llamado proceso. ¿Se dan cuenta ustedes con este ejemplo por qué en los sistemas de gestión no se habla ni de macro, ni micro, ni subprocesos? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Es por esa razón, la que les acabo de decir, que en las normas internacionales en ninguna parte vamos a ver macroprocesos, microprocesos, nada de eso. El proceso es un universo tan gigante, ¿sí? Los procesos son un universo tan vasto que pretender que otro lo contenga es bastante complejo. Por lo mismo, porque hay áreas que interactúan, actividades que se ejecutan, tareas que a la vez se ejecutan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Profesor, entonces área es un espacio asignado dentro de la empresa y proceso es lo que se va a realizar dentro de esa área. No, no, Juan. A ver, serie van dos. Se los voy a repetir
por última vez. Área. Espacio físico, abierto o cerrado, en donde un grupo de personas ejecutan tareas, actividades, funciones, responsabilidades, autoridades, etcétera, utilizando unos recursos en ese espacio físico, abierto o cerrado. ¿Hasta ahí claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok, listo. Ese es área. Proceso. Conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan para transformar las entradas en salidas, con la siguiente particularidad, que en la ejecución de tareas y actividades pueden intervenir una o más áreas. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok, vale, perfecto. Muy bien, muchachos. A ver, el procedimiento que rige el proceso del cual está en ejemplo. El procedimiento. Ah, ok, vale, Rosmary. Muy bien, muy bien, muy bien. Para solicitar una cotización a un proveedor no necesariamente tiene que pertenecer al área de compras, pero la elaboración de una orden de compra sí. Sí, perfectamente, Luis Miguel. Esas actuaciones, la realización de esas tareas, la determina la alta dirección. Perfectamente, es decir, dentro de un universo llamado compras, ¿sí? Dentro de un universo llamado compras, debe generarse una orden de compra, porque como lo vamos a ver, por ejemplo, en la norma ISO 9000, bueno, en las normas internacionales que vamos a estudiar en general, tiene que haber una comunicación muy clara entre la empresa y sus proveedores. La comunicación tiene que ser transparente. Y para lograr eso, por ejemplo, tradicionalmente hablando, se genera una orden de compra, en donde la empresa dice cuántas unidades de producto necesita, las especificaciones de ese producto, cuándo, es decir, la fecha en la que necesita, ¿sí? La fecha en la que necesita que le entreguen ese producto, fecha, hora, lugar, precios, etcétera. Son todas las condiciones de compra pactadas con el proveedor. Entonces el proveedor recibe esa orden de compra y ejecuta esa orden de compra. ¿De acuerdo? Perfectamente dentro de ese universo llamado compras o proceso de compras, por ejemplo, esa orden de compra la puede hacer cualquier área. Por ejemplo, el área de tesorería hace la orden de compra porque la área de tesorería es la que entrega los recursos al proveedor. Perfectamente lo puede hacer. Les estoy colocando un ejemplo. O el área de contabilidad y finanzas genera la orden de compra dentro de un universo llamado proceso gestión de compras. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Vamos a dejar de compartir por acá. Vamos a resolver las últimas preguntas y vamos a continuar. Ahí nos. Listo. Molto bene. Bueno, por aquí. Dice, ejemplo, tengo una entrada. Evaluar a los trabajadores claves en el receso de producción. La tarea es evaluar en el sistema que rige el proceso de empleo. Proceso de empleo, formación de empleo para ver cuál sería el porcentaje que domina el personal a trabajar, que será movido a otro cargo. El resultado es el movimiento del personal. Rosmary, no entiendo. Y quería Rosmary, no entiendo tu pregunta. A ver, dice, va a tratar de interpretar y descifrar tu pregunta, Rosmary. Tengo una entrada. Evaluar a los trabajadores claves en el receso de producción. Evaluar no es una entrada, evaluar es una acción. Quiere decir que puede ser una, bueno, en este caso puede ser una actividad. Entonces, cuando uno expresa en los documentos en términos infinitivos un verbo, por ejemplo, evaluar, revisar, reparar, desarmar, elaborar, formular, verificar, validar, estamos hablando de actos, acciones que pueden representar una tarea o una actividad. Entonces, esa no es una entrada. La entrada puede ser un resultado de un proceso anterior
o la entrada puede ser una salida o un resultado de un proceso anterior. Entonces, en este caso, evaluar a los trabajadores claves no es una entrada. La evaluación de los trabajadores claves debe ir motivada por algo. Esa motivación es la entrada. ¿Vale, Rosmary? Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Evaluar es una acción. Quiere decir que puede clasificarse como tarea o actividad. Yo diría que puede ser una actividad, porque evaluar a los trabajadores claves pueden ejecutarse muchas tareas para ejecutar esa evaluación. Pero ese evaluar tiene que estar motivado por algo, tiene que haber una necesidad que motive la evaluación de los trabajadores. Entonces dice, en este caso, la tarea es evaluar en el sistema que rige el proceso de empleo. El proceso de empleo, pero entonces me gustaría saber con mayor detalle ese proceso, porque no me queda claro si estamos hablando de convocatoria, reclutamiento, selección o contratación de personal. Por ejemplo, la gestión del talento humano o si van a llamar proceso de vinculación de personal, se puede componer de varias actividades. Convocar el personal y hay varias tareas. Reclutar personal, hay varias tareas. Entrevistar al personal o preseleccionar al personal, hay varias tareas. Seleccionar el personal, hay varias tareas. Contratar el personal, hay varias tareas. Evaluar el desempeño del personal, hay otras tareas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale, Rosmary? Por ejemplo, el área de presupuesto, el área de tesorería, área de almacén, estas se interrelacionan con los procesos que cada funcionario lo realiza en este cargo. Exactamente, Mary. Por ejemplo, esas áreas que tú nombras acá, almacén, presupuesto, tesorería, exactamente, todas pueden estar interrelacionadas. Claro que sí. Y pueden hacer parte de un universo llamado proceso de compras o el proceso que quieras. Existen programas de reemplazo. Los trabajadores son evaluados para ver si cumple con los requisitos para hacer reemplazo. Ah, bueno, Román, entonces estamos hablando de actividades, no de procesos. Entonces, hay que diagramar el proceso, ese universo llamado, no sé, como lo tengan identificado en tu organización. ¿Listo? Bueno, seguimos. Controlar la ejecución de los procesos son las recomendaciones para ejecutar los procesos. Dice, sí, controlar la ejecución de los procesos, mantener orden y la limpieza, realizar un adecuado mantenimiento de equipos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vale, con gusto, Rosmary, con todo gusto. En la parte de verificar qué mecanismos, digamos, se pueden utilizar para la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Hay indicadores de desempeño, por ejemplo, indicadores de riesgos, en fin. Los famosos controles operacionales que yo les estaba diciendo, o los resultados, perdón, los resultados que hayan arrojado los controles operacionales. Esos controles se aplican es en la etapa del hacer, no en la verificación, sino que cuando uno aplica controles durante el funcionamiento de los procesos se van a generar unos resultados. Y esos resultados hay que consolidarlos, esos resultados hay que reunirlos, analizarlos y se utilizan como materia prima para evaluar el desempeño de los procesos aplicando, por ejemplo, indicadores de desempeño, indicadores de riesgo, etcétera. La evaluación de la conformidad y satisfacción de los clientes, por ejemplo, hablando de gestión de calidad, las auditorías, que es aplicable a todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar, y un ejercicio que tiene que llevar a cabo la alta dirección que se llama revisión por la dirección, que es cuando la alta dirección, en su responsabilidad o en lo que le compete por ser los líderes, por ser las cabezas visibles de un sistema de gestión, están en la obligación de revisar todo el sistema de gestión. ¿Listo? Para eso hay unas entradas, es decir, para eso los miembros de la alta dirección deben tener en cuenta unos aspectos para poder realizar esa revisión por la dirección y con base a esos aspectos o esas entradas a la revisión por la dirección se generarán unas salidas, es decir, unos resultados que se esperan de esa revisión por la dirección, ¿de acuerdo? Y por último, con todos los resultados que arroje, ¿sí? Con todos los resultados que arroje la etapa del verificar, finalmente tenemos la formulación de acciones o la toma de decisiones que es en la etapa del actuar, en donde se podrían formular las siguientes acciones. Por ejemplo, se formularán acciones correctivas, se pueden formular objetivos de mejora,
se pueden constituir equipos de mejora de problemas, es decir, un grupo de personas que se encarguen de identificar y analizar las causas, los resultados y formulen propuestas, etcétera, etcétera. El benchmarking, por ejemplo, es cuando, producto de los resultados de la evaluación del desempeño del sistema de gestión, la organización compara sus resultados con la competencia, por ejemplo, para ver cómo están, ¿sí? La reingeniería es cuando se lleva a cabo la modificación completa de procesos, de áreas o departamentos, ¿sí? Es el rediseño, actualización o rediseño de los procesos según los resultados, porque esas pueden ser también decisiones que tome la alta dirección, que se tengan que modificar X o Y proceso, que se tengan que adecuar X o Y proceso, etcétera, 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 ¿sí? ¿Me puedes dar un ejemplo de la revisión por la dirección de satisfacción de clientes? Sabas, cuando nosotros lleguemos al capítulo correspondiente al verificar, es decir, al capítulo 9 de las normas internacionales, con mucho cariño les doy varios ejemplos. ¿Listo? Con todo cariño yo les doy varios ejemplos. Pero para darle una idea a mi querido compañero Sabas, la satisfacción de los clientes se puede medir de muchas maneras. Tradicionalmente se aplican las encuestas de satisfacción. Exactamente, razón. Tradicionalmente las encuestas de satisfacción, pero hay otras formas de hacerlo. Y de hecho, las normas internacionales así lo proponen. No quiere decir que es que obligatoriamente tiene que ser como lo dicen las normas internacionales. No. Las normas internacionales proponen mecanismos alternativos para evaluar, ¿sí? Mecanismos alternativos para evaluar la satisfacción de los clientes. Por ejemplo, la consolidación y comparación de los resultados por periodos de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás. Por ejemplo, vamos a comparar las peticiones, quejas, reclamos entre el primer y segundo trimestre del año. Lo pueden hacer perfectamente. O entre el primer y segundo semestre. La cantidad de evoluciones de producto entre ciertos periodos y compararlos para ver cuáles son los resultados. Bien. Pueden ser también, por ejemplo, el aumento o disminución de las ventas en ciertos periodos y compararlo. Entonces, vamos a medir mensualmente las ventas para ver cómo es el comportamiento de las ventas, si va a la alza, si va a la baja, y así también se puede medir la satisfacción de los clientes. No solamente a través de las encuestas de satisfacción, sino también a través de de unos medios alternativos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, con gusto, mi querido Sabas, con todo gusto. El Scrum, ok, Rodrigo, y hay otras formas de hacerlo. La retroalimentación de los clientes internos puede también ser herramientas de mejora. Claro que sí, mi querida Angélica. Obviamente, por supuesto, por supuesto. Tienes toda la razón. Sí, señorita. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que así se replicaría el ciclo PHVA en los procesos que la organización establezca o incluya en esa estructura denominada mapa de procesos. ¿Listo? Bien. Permítame en un momento, por favor. Yo reviso aquí unas presentaciones. Y acá. Vamos a continuar aquí. Listo. Ahí está. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables si están observando lo que les comparto en pantalla? Sí. Bien. Hay una norma internacional que las empresas utilizan o que nosotros los profesionales en sistema de gestión utilizamos, que es la norma ISO 66177, que es la guía para la integración de los sistemas de gestión. Esta norma internacional de ninguna manera pretende reemplazar a las otras, de ninguna manera. Lo único que uno encuentra en esta norma internacional son las pautas que puede seguir o las buenas prácticas que puede seguir si pretende integrar sistemas de gestión. Esta fue la norma que yo utilicé para montarles a ustedes y ponerles a disposición ustedes
el plan o proyecto de integración, ¿cierto? Que es el que vamos a empezar a utilizar ya a partir, yo creo que de la otra semana, a partir del lunes, vamos a empezar a hablar a mostrarles a ustedes ese proyecto de integración, porque ese proyecto de integración es el que yo voy a utilizar para desarrollar ya la revisión y la aplicación de las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, esta norma internacional da las pautas, da las recomendaciones, da las indicaciones o suministra las indicaciones que una empresa puede seguir para lograr la integración de sistemas de gestión. Pero, como les acabo de decir, de ninguna manera pretende reemplazar a las demás normas internacionales. ¿Listo? Entonces, con esta guía, con esta norma, yo he creado el plan o proyecto de integración que les voy a compartir a ustedes, que se los voy a mostrar y sobre la cual vamos a desarrollar la revisión y aplicación, la revisión y aplicación y auditoría de los 5 sistemas de gestión que son de nuestro interés, ¿vale? Observen ustedes lo que exige, bueno, lo que establece esta norma internacional para que se pueda materializar un proceso eficaz de integración. Dice que para la integración de sistemas de gestión, cualquiera de ellos, es necesario partir de una buena identificación de los procesos de la organización y de sus interacciones. ¿Bien? Por eso es importante, o por eso, digamos, me tomé unos minutos en explicarles a ustedes la diferencia entre área y proceso porque se pueden confundir. ¿Bien? Entonces, en la medida en que la organización identifique, constituya adecuadamente los procesos que harán parte de su sistema de gestión, podrá realizarse la integración o podrá materializarse de manera adecuada la integración. De lo contrario, no se va a poder hacer, porque es que la integración que va a generar la interrelación de muchas áreas, muchas tareas y muchas actividades sobre las cuales se busca unificar esos criterios de actuación. Y si no se tienen claro las tareas, las actividades, los procesos y la interrelación de estos procesos, pretender unificar todo eso, todo ese universo va a ser extremadamente complejo si no se tiene completamente claro cómo se direccionarán los procesos y cómo van a interactuar. ¿Me hago entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Entonces, con esta norma internacional o con esta guía, entonces se puede crear un sistema integrado de gestión, se puede unificar un sistema integrado de gestión o se puede constituir una única sistemática de implementación para que, pues básicamente, las empresas puedan definir, puedan lograr que tanto la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud del trabajo, pues se puedan, y las demás, gestión de la seguridad e inocuidad alimentaria, gestión del cumplimiento legal, etcétera, etcétera, todas esas directrices se puedan materializar a través de un solo conjunto de criterios de actuación. ¿Listo? En pocas palabras, tiene que ser compatible los sistemas de gestión para poderlos integrar indiscutiblemente, mi querido Antonio. Claro que sí. Bien, por aquí Rubén me hace la última pregunta. En base a mi organigrama donde están las áreas, puedo identificar mis procesos, es decir, con base al organigrama ver la interacción entre la... Eso, mi querido Rubén. Ahora sí, claro que sí. Si tú tienes, por ejemplo, constituido tu organigrama por áreas, hay empresas que lo hacen por cargos, otros que lo hacen por áreas y está bien. Cualquiera de los dos métodos está bien. ¿Qué es lo importante de un organigrama dentro de un sistema de gestión? Que se tengan claros roles, responsabilidades y niveles de jerarquía o autoridad. Listo. De ahí en adelante, la alta dirección puede utilizar el método que quiera o la representación gráfica que quiera. ¿Listo? Entonces, obviamente, mi querido Rubén, si tú tienes establecido tu organigrama por áreas, puedes perfectamente visualizar las interrelaciones que existan entre las áreas y perfectamente a partir de esas interrelaciones, aplicando esa reflexión de abstracción, como se lo mencionó ustedes anteriormente, perfectamente se pueden visualizar
y poder diagramar o representar gráficamente los procesos para que se puedan comprender de mejor manera y eso lo puedan ustedes reflejar en una caracterización de procesos, en un diagrama de flujo, en un procedimiento, en un manual, en una ficha de proceso, como ustedes quieran. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ya para ir cerrando la sesión de hoy, esta norma ISO 66177 de ninguna manera pretende reemplazar las demás normas internacionales. Por el contrario, lo que busca o lo que establece esta norma internacional es entregarle a las empresas esas buenas prácticas, esas recomendaciones, esas indicaciones para que se puedan integrar correctamente y eficazmente los sistemas de gestión, logrando así que exista una única sistemática de implementación. Es decir, que los 5 sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar puedan operar o puedan funcionar al unísono y además de manera correcta. ¿Vale? Bien. Ya para cerrar, ¿es posible implementar sistemas de gestión desde cero? Sí. ¿Es posible implementar o poner en marcha sistemas integrados de gestión desde cero? Sí es posible. Es absolutamente posible. ¿Por qué? Porque las normas internacionales en ningún momento establecen prerequisitos para que las empresas los puedan integrar. Simplemente contando o construyendo ese plano proyecto de integración como lo establece la norma ISO 66177, teniendo esa guía, es absolutamente factible lograr la integración de sistemas de gestión desde cero. Es más, o integrar, llevar a cabo la integración desde cero sin la necesidad de que existan preliminarmente sistemas de gestión, también es posible y eso se los voy a explicar a través de ese plan o proyecto de integración. ¿Listo? Aquí para aclararles y recordarles a ustedes, las normas internacionales establecen los requisitos que se deben cumplir. Es decir, lo que se deben cumplir. Las normas internacionales establecen lo que se debe cumplir, pero le dan la libertad, le dan la autonomía y le dan la potestad a las empresas de que establezcan o adopten los mecanismos pertinentes para garantizar ese cumplimiento. Por ejemplo, rápidamente, todas las normas internacionales les exigen a las empresas, por ejemplo, comprender el contexto de la organización, es decir, lo que sucede dentro y fuera de la empresa. Ese es el requisito. Las empresas tienen que llevar a cabo, bueno, los miembros de la alta dirección tienen que llevar a cabo ese debido proceso de autoevaluación para poder conocerse por dentro y por fuera. Esa es la exigencia, ese es el requisito. De ahí en adelante, las empresas pueden utilizar el método que quieran, siempre y cuando ese método le permite identificar cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas. Eso es todo. De ahí en adelante pueden utilizar el método que quieran. Esa es la exigencia, ese requisito. Es decir, si una empresa solamente se limitó a identificar las cuestiones internas, tanto positivas como negativas, y no hizo la tarea con las externas, ahí habría un incumplimiento. Y viceversa, si la organización solamente se concentró en reconocer las cuestiones externas, positivas y negativas, ahí hay un incumplimiento. ¿Por qué? Porque las normas son muy claras. Las normas exigen la identificación de cuestiones internas y externas. El conectivo es incluyente, tanto internas como externas. Si fuese excluyente, es decir, si el conectivo apareciera cuestiones internas o externas, perfecto. Pero en este caso el requisito tiene un conectivo incluyente, es decir, cuestiones internas y externas. ¿Ya? Y de ahí en adelante, la empresa puede utilizar el método que considere pertinente. ¿Les quedó esto claro, muchachos? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Luis Miguel, dentro del sistema de integración, además de estos sistemas de gestión, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿pueden integrarse otros sistemas, solamente los 3? Luis Miguel, esto ya se los expliqué a ustedes desde hace rato. Se los expliqué al principio, pero con todo gusto se los recuerdo.
Se pueden integrar más de 40 sistemas de gestión si así lo decide la empresa. Nosotros vamos a estudiar la integración de 5 sistemas de gestión. Sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de la inocuidad alimentaria y sistema de gestión del cumplimiento legal o sistema de gestión de compliance. Ahí tenemos 5 requisitos. Si las empresas quieren integrar, por ejemplo, sistema de gestión de la seguridad de la información, lo puede hacer. Si desea implementar, por ejemplo, sistema de gestión de la eficiencia energética, lo puede hacer. Si desea implementar, por ejemplo, el sistema de gestión de antisoborno, lo puede hacer. Ahí ya tendríamos 8 sistemas de gestión que se pueden integrar. No solamente, y eso también se los había explicado a ustedes con anterioridad. Cuando hablemos de sistemas integrados de gestión, no necesariamente tienen que ser 3 y no necesariamente tienen que ser calidad, ambiente y seguridad en el trabajo, ¿no? Perfectamente las empresas pueden integrar los sistemas de gestión que consideren pertinentes. ¿Por qué razón? Porque, como se los acabo de decir, no existen prerequisitos para implementar sistemas de gestión o no existen prerequisitos para adoptar normas internacionales. Cualquier empresa, sin importar el tamaño, sin importar la cantidad de trabajadores, sin importar la complejidad o sencillez de sus procesos, sin importar la cantidad de procesos, sin importar sus productos y servicios, sin importar si estamos hablando de una organización pública o privada, con o sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, todas pueden adoptar estas normas internacionales con absoluta libertad. Lo visto el día de hoy les quedó claro, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien, muchachos. Mañana nos vemos a la hora acordada. ¿Listo? Mañana nos encontramos a la misma hora pactada. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana para continuar con nuestro proceso de capacitación y formación. Un fuerte abrazo para todos mis estimados estudiantes. Que Dios los bendiga y que pasen una muy feliz noche. Que descansen.